Hola chicos, he hecho una pequeña grabación, una pequeña grabación para hacer un corte aquí. Entonces, la idea inicial que tengo, porque finalmente me viene muy arriba a partir de la nota 11, dije, sí, esto en 2 horas y 10 se va a acabar. Cuando llevamos 1 hora y media fui excesivamente optimista y para variar yo con los números, con el tiempo, no los cuadro bien, no suelo atinar demasiado y al final pues cuando concluí la nota 14, no, la nota 14, la nota 15 creo que habíamos hecho, me quedaba una por hacer, sí, habíamos leído la de las trompetas, entonces me di cuenta ya que era demasiado tiempo, que el vídeo ya se me estaba yendo mucho más de lo que yo en principio pretendía, entonces durante estos días he estado pensando que a lo mejor conviene más separarlo. Yo creo que va a ser más conveniente para no hacer un vídeo tan pesado para la gente, aunque luego pretendo, una vez que suba las dos partes de este vídeo, subir uno entero con las dos partes unidas de los 2 días, ¿no? Aunque se quede ya una presentación de 4 horas, pero para que esté todo unido y, bueno, pues que permanezca ahí, ¿no? Entonces, como sí lo voy a retomar inmediatamente después de haber leído esa nota 15 que estuvimos hablando de todo respecto a la trompeta de Dios, Salpingos, Salpingui, trompeta de convocación, voz de trompeta, y el día que lo grabé tenía también el ordenador, pero me había ido la conexión, tenía que haberlo reiniciado y bueno, pues hoy aprovecho que justo voy a hacer ese corte para dar, bueno, son datos que no, tampoco es que vayan, pero bueno, como paralelarlo con el tema de la trompeta, va a venir bien porque ya hablamos de que el primer día de Tirri en Rosh Hashanah se toca la trompeta, se hacen 3 series de 30 toques sucesivos de trompeta, ¿no? Entonces, después de eso, estas 3 series de trompetas concluían con un toque de 10 trompetazos, haciendo un total de 100 trompetas, ¿no? Y entonces ese final de los 100 toques se realiza con el último toque prolongado que se llama Tequia Gedolá, que significa el gran toque. Y yo ya lo dije que en el cumplimiento de Dios y en el hecho... Porque hay una parte importante que es verdad que nos dice ni el Hijo sino solo el Padre, ¿no? Ni los ángeles del cielo ni el Hijo sino solo el Padre. Y es verdad como que especifica y aclara que eso es así. Y en cierto modo yo creo que eso daría lugar a que verdaderamente podría ser en cualquier día. Pero el hecho de que la propia expresión sea también un hebraísmo puede tener algo de sentido simbólico, de sentido más allá quizá de lo literal. Aunque es verdad que las palabras de Jesús parece como que determinan que podría ser en cualquier día, yo creo que si Cristo cumplió también todas las fiestas, pues evidentemente tendría que cumplirlo, al menos parece, en fiesta de trompetas, ¿no? Debería ser así. Y el hecho del final del gran toque, ya lo dije, no hay un momento exacto en el que se pueda conocer días antes el minuto concreto en el que se va a empezar a ver ese halo lunar, que de hecho tenemos justo, no sé si se ve, pero tenemos justo ahí la luna llena, está así en un tono un poquito, ¿no?, anaranjado, ¿no? Bueno, está así, está bonita. Y entonces no se ve exactamente ese tono, o sea, ese halo lunar, del momento en el que sale, entonces no se puede, y es que es el día escondido, es que puede tener un cierto sentido en eso, ¿no? Entonces el día y la hora, y tampoco se va a saber si verdaderamente Cristo hiciera coincidir con que ese Tequia Gedolá tuviera un cierto sentido, a que fuera referente al final trompeta, aunque sabemos que el final trompeta tiene un sentido de concluido el toque de trompeta, pero a lo mejor concluido ese toque de trompeta es el trompetazo, ya lo dije, podría ser que incluso fuera coincidente en el tiempo, o sea, que Dios lo estuviera establecido así, y por eso, aunque cuando se empieza a tocar, como son una serie de 100 trompetazos, tampoco nadie, una vez que se empieza el primer trompetazo, nadie podría saber y decir exactamente va a ser en este momento el último trompetazo, en el que digo que cabría la posibilidad, que no la afirmo, yo por lo que veo, por todos los datos, creo que podría hacerlo incluso coincidir en el sentido de que Cristo fue crucificado en la Pascua, en la hora exacta, expiró en el momento en el que se degollaba al cordero. Por eso digo que podría haber una coincidencia en tiempo, en momento, pero porque además
está indeterminado y no se invalidaría el cumplimiento, ¿no? Porque nadie podría decir, insisto, incluso en el 70 toque, nadie podría decir exactamente en qué minuto se va a tocar el Tequía de Dola, ese último gran toque, ¿no? Y que en ese momento hiciera coincidir Cristo en una fiesta de las trompetas, pues ese trompetazo de Dios que finalmente diera como resultado la transformación y el arrebatamiento, ¿no? Podría ser, yo no lo descarto, tampoco lo afirmo, pero no sé, no lo veo tan descabellado en el sentido de que precisamente Cristo a nivel simbólico es que lo cumplió todo, ¿no? O sea, lo cumplió en los tiempos, en los momentos, digamos, validando toda la simbología de la ley en su propio cumplimiento. Entonces, para mí tiene un sentido probable en que pudiera tener relación también con este Tequía de Dolá. Pero bueno, respecto a estos toques del shofar, quiero leer algo que vi en un blog, me lo dejé así en la página de favoritos, y nos dice, respecto a estos toques, dice, los sonidos principales son 3 o 4 según se interprete. Estos son en el orden de cómo deben ser tocados. Tequía, Shevarim, Teruá, Tequía, el primero. Segundo, Tequía, Shevarim, Tequía. Y el tercero, Tequía, Teruá, Tequía. Entonces vamos a leer un poquito y dice, el sonido de cada grupo es repetido 3 veces, en total de 30 interpretaciones, durante los servicios matutinos del Rosh Hashanah. El shofar es tocado 100 veces, cada uno de los sonidos es tocado 3 veces, y este a su vez es repetido 3 veces durante el servicio, agregando 99 sonidos. Al final, después viene otro grupo de 10, haciendo 100 sonidos. Los sonidos cortados del Shevarim y Teruá tienen el propósito de hacer recordar los suspiros y lamentos del pueblo por generaciones, despertando en la persona el arrepentimiento y la idea de regresar al camino de Dios. Entonces, vamos a leer un poquito, nos lee aquí también del Tequía de Dolá, y nos dice, el Tequía de Dolá, el toque final, suena más como una nota alegre y recuerda el gran día, cuando el shofar mayor será tocado desde el exilio a todo el pueblo de Israel en la venida del Mesías. Entonces nos habla de Tequía o Tequía, que el significado es la explosión o el toque, es un sonido claro extendido como de trompeta. Significa reconocer que Dios es el Rey y suena así. Teruá, la alarma, son 9 notas pequeñas o más en staccato, en una rápida sucesión, y su significado es el de un pedido por piedad a Dios y se escucha así. Bueno, ahí podemos escucharlos concretamente en esta página. Seguimos leyendo. Luego os doy la página, entonces nos da incluso la opción de escuchar cómo suena este toque, ¿no? Entonces, el siguiente hemos leído Tequía, Teruá, vamos a leer Shevarim, el quebrantamiento, son 3 notas cortas en suspiro suave y significa ser doblegado o roto frente a Dios. Y suena así, nos da también la opción de escucharlo. Y por último tenemos el Tequía de Dolá, que es el gran soplido o la gran tequía. Esta es una nota aguda, sin corte y alargada, mantenida al máximo, según el aguante del trompetista. Bueno, luego nos hablan del shofar en las escrituras, sonidos del shofar, un poquito más, pero bueno, quería hablar un poquito de los diferentes tipos de toques, un poquito como para dar esa información que me había interesado el otro día, pero que no pude porque se me había ido la conexión y no quería estar reiniciando y tal. Pero bueno, hoy que tenía tiempo, lo he dejado ya preparado, pues lo leemos y ya está. Entonces, he visto en esta página más, he visto también sobre la doctrina del arrebatamiento, la postura doctrinal, entonces por eso no voy a tener problema en daros para que veáis incluso más información, estudio. Os doy el enlace de esta página y es elcaminogeek.blogspot.com. Entonces es todo junto, elcaminogeek.blogspot.com. Si recuerdo, quizá os deje el link, pero bueno, es fácil. El camino, todo junto, elcaminogeek.blogspot.com. Entonces ahí podéis ver más información y... Bueno, me parecía ya que iba a hacer la división y justo iba a quedarse en lo de la trompeta para reiniciarlo, me parecía bien retomarlo y bueno, pues añadir esto simplemente para que conozcamos los diferentes tipos de toques, un poquito también lo que significan cada uno y bueno, yo ya os digo que no descartaría el hecho de que Cristo cumpliera en los tiempos. Yo no descartaría ni para esta fiesta de las trompetas, que en teoría está, o sea, básicamente estaría enfocado al evento del arrebatamiento, ni como las otras, o sea,
que tengan un cumplimiento y que tengan un cumplimiento en función a las fiestas, haciendo coincidir en las fiestas, en momentos específicos. Yo, vamos, desde luego no lo descarto para nada. Pero tampoco, o sea, no estoy diciendo precisamente este año en la fiesta de las trompetas ha de ser así y en ese último toque. Yo digo que esto podría ser una posibilidad de que en el momento en el que vaya a suceder el arrebatamiento se hiciera coincidir con ese gran toque, con ese último gran toque, teniendo incluso un doble sentido, porque el hecho de, como hemos visto en esta nota 15, que nos habla de a la final trompeta y que nos habla de Eshat y Salpingi, tendría incluso un sentido doble, ¿no? En caso de que lo hiciera coincidir con las trompetas que se toquen desde Israel por parte de los sacerdotes, pues que concluido el toque, finalizado el toque, a la última trompeta de las 100 trompetas que da lugar al tequía, de las 99 trompetas que da lugar al tequía de Dolá, que al final, además de ese toque, se produzca en un instante, pero que concluido ese toque se lleve a cabo el arrebatamiento. Podría ser, yo no lo descarto, ya os digo. No lo afirmo, pero no lo descarto tampoco. Y tendría un sentido total, ¿no? En el sentido de la final trompeta terrenal con el final del toque de la trompeta espiritual y haciéndolo coincidir todo para que se lleve a cabo el plan de Dios. Eso sería magnífico, ¿no? Porque además, sucediendo así en una fiesta de trompetas, a lo mejor luego la gente, incluso sabiendo o siendo conscientes de cuándo ha sucedido, en el caso de que lo hiciera Dios coincidir, pues bueno, sería una prueba más evidente, ¿no? De que además, por conocer la historia, cómo Cristo ha cumplido esas, entonces el hecho de que se cumpliera ya también la fiesta de las trompetas, que en ese momento se produjera el arrebatamiento, pondría a la gente mucho más en alerta, ¿no? Quizás si sucediera en otro momento daría lugar como a más especulaciones que puedan ser utilizadas pues por los gobiernos de han venido extraterrestres, han secuestrado a la gente, la Tierra está evolucionando y entonces ellos han sido quitados, han sido apartados del medio, han desaparecido, simplemente han desaparecido porque su vibración, como eran religiosos, fanáticos, locos, se han desintegrado, ¿no? Tenían que desaparecer de aquí, sobraban. Puede ser, ¿no? Dar lugar, pero sin embargo, si lo hiciera coincidir en la fiesta de las trompetas, pues bueno, Dios también lo firmaría, ¿no? Como decir lo que queráis, pero en trompetas. Esto ha sucedido en mi fiesta y se ha dado cumplimiento a algo que yo ya había anunciado. Eso podría dirigir a la gente también a tener más en cuenta, ¿no? El cumplimiento de la palabra, que estudiaran más a cuándo se van a seguir produciendo los próximos eventos, porque a partir de entonces, pues bueno, sabemos por la palabra de Dios que son 7 años, ¿no? Y bueno, pues que sería un buen motivo por parte de Dios para nuevamente seguir certificando su obra, y yo no tengo dudas de que en cierto modo, o sea, el cumplimiento tiene que venir dado un poquito así, sin afirmar yo ni qué año, ni qué día exactamente, por eso, porque se tiene ahora un cálculo aproximado, pero decir exactamente, va a ser en este momento, en esta hora, precisamente el día escondido, o sea, la palabra no estaría invalidada en ese caso, no estaría para nada invalidada. Entonces, bueno, vamos a ir a la última nota, moradas celestiales. Venga, yo quiero que sea breve y que nos metamos directamente ya luego al último apartadito, pero yo espero que sea breve. Venga, entonces, vamos a hablar de las moradas celestiales versus juicio, ¿vale? Esta es la nota número 16 de este estudio y es la última ya. Entonces, hay muchos momentos donde la palabra tiene una lectura múltiple, ¿vale? Encontramos que en lo histórico terrenal, la Biblia también nos entrega dentro del cumplimiento profético espiritual, y esto lo vamos a ver en alguna de estas citas que componen esta nota 16. Entonces, la primera a la que vamos a ir es Salmos 9:9 y nos dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces, hablándonos de Dios como refugio, la idea transmitida terrenalmente, históricamente, para la época de Salmos, este es un salmo, me parece que es un salmo de David, Salmo 9, sí, teóricamente es un salmo de David, pero históricamente tendría ese cumplimiento, ¿no? Que iría más enfocado como a la ayuda, a la protección de Dios. Sí, es un salmo de David. Entonces, pero hay que tener en cuenta que también nos dice como refugio. Entonces, la idea transmitida no es tanto la ayuda del Señor a nivel profético, para ese tiempo de angustia, que está determinado como la última semana de
de las 70 determinadas para el pueblo de Israel, determinadas por Daniel. Entonces, para ese tiempo de angustia, el hecho de que nos hable de Dios como refugio, del propio Dios como refugio, pues nos habla de que el propio Creador es el lugar de protección, ¿no? O sea, nos está dando la idea de que es el mismo Dios el que protege a sus hijos de la tormenta, ¿no? Que finalmente es la ira de Dios. Entonces, para mí esta es una de las pruebas de que en eso histórico hay un cumplimiento también profético. Como vemos que en lo histórico se nos anunciaba de Cristo, como vemos que, bueno, pues que hay muchas evidencias de que hay profecía también en los Salmos de David, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente nota y es Primera de Tesalonicenses 5, 9, 11, y nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, en la palabra del Espíritu Santo, Pablo nos habla de que no hay ira, es decir, juicios para los hijos de Dios. Como vimos en el comentario 15, hay tenemos los dos apartados de Apocalipsis, que uno es Apocalipsis 6, 5, 15 y 17, donde nos habla del gran día de la ira ha llegado en el sexto sello, o sea, ni siquiera se ha abierto el último en el quinto sello y ya nos está hablando de la ira de Dios. Y luego en Apocalipsis 15.1 vimos cómo nos hablaban de la consumación, ¿no? Que nos hablaban de consumar la ira de Dios, o sea que finalmente nos están hablando de las plagas postreras, de las últimas plagas que componen la ira de Dios. O sea, Apocalipsis mismo ya no nos tenemos que ir a interpretaciones que digamos lo cogemos de aquí, lo retomamos de allí, vamos a ver Apocalipsis. No, Apocalipsis mismo nos determina a través de la propia revelación que todo es parte de la ira, ¿vale? Entonces eso ya quedó argumentado en el comentario 15. Entonces, en palabra del Espíritu Santo, Pablo nos habla de que no hay ira, juicios para los hijos de Dios, sino que antes de que ésta suceda, se procederá a la salvación de los escogidos por el Señor en el arrebatamiento. Nos habla, al igual que en Lucas 21:36, de velar, nos lo está diciendo, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, nos habla, igual que en Lucas 21:36, de velar, y nos incluye también a los muertos en Cristo, y es una clara referencia al momento del rapto antes del periodo del juicio. Que además Pablo nos hable de animarnos y de edificarnos, representa exhortación, ¿no? Que este evento profético ha de provocar para consolar y alegrar a los que esperan el retorno de Jesús. Esto en muchos casos ya se ha dicho, o sea, si tú a una persona el mensaje, la buena nueva, la esperanza es cree en Jesús, pero vas a padecer tribulación, si tú tienes que convertir a alguien y le estás diciendo eso, digamos que ahí no hay como una esperanza para la gente, ¿no? Que no, la gente no se puede volver a Cristo, no puede buscar a Dios con el interés de, pues quiero evitar la gran tribulación. Si de repente creo, pero quiero evitarla, ¿no? No nos podemos acercar en ese sentido, pero es que también, incluso para este tiempo, como hay gente de muy dura servir, pues el hecho de la salvación misma es lo que Dios nos insta a usar y a utilizar para animarnos y edificarnos unos a otros. O sea, porque a lo mejor hay personas que sí, siempre han estado rechazando, pero debido a la situación mundial se dan cuenta de que algo hay, empiezan a revisar profecías y tal, y por saber la promesa de salvación que también hay, se puedan volver a Jesús, ¿no? O sea, puede ser, no es descartable. Entonces, esto es parte del testimonio que debe exhortar y animar a otros. Entonces, si el mensaje directamente ya fuera, hay que ir, porque es que verdaderamente yo lo digo, si el mensaje de la palabra fuera que vamos a la tribulación, yo estaría comunicando el mensaje de que hay tribulación, sí o sí. Pero como hemos visto a lo largo de todas esas notas, y vamos a ver a lo largo de todas estas, no hay posibilidad. Y simplemente hay que honrar el mensaje, ¿no? Es lo único que nos tiene que preocupar a la hora de hablar de todos estos temas. Entonces, bueno, pues así nos lo dice. Provocar, consolar y alegrar a la gente, ¿no? Animaos, edificaos, así como lo hacéis. Bueno, en Tesalonicenses, que a ellos se les había hablado muy claro del tema del arrebatamiento también, ¿no? Como se vio, toda la explicación que se hizo, esa segunda epístola, el capítulo 2, que hizo toda la separación de las parusías, señores, de las parusías, que nos habla de las parusías para el tiempo final, que no se puede negar que hay dos venidas, aunque uno no se consuma como venida, porque Cristo
espera a los suyos en el cielo, pero la propia venida, el texto original nos lo divide en dos parusías, pues no se puede negar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a Romanos 1:18, otra cita más, y nos dice, relacionado a la ira, y nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este apartado en realidad nos habla sobre la culpabilidad del hombre por su renuncia y su rechazo a Dios, ¿no? Y en este primer versículo advierte sobre las consecuencias para aquellos que han puesto trabas a que las evidencias de su existencia sean conocidas por las masas. Entonces, pues es lógico, es obvio, que si hoy se sigue aceptando teorías como la de la evolución, se sigue sacando desinformación para que la gente no crea en Dios, para desacreditar el Evangelio, para desacreditar o censurar los descubrimientos que, bueno, fundamentan no solo el texto bíblico, sino la propia existencia de Dios, pues ahí lo está diciendo, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo justo es que el mundo conociera, que el mundo reconociera, que el mundo tuviera las evidencias al alcance, que constantemente los medios de comunicación estuvieran bombardeando con noticias que hicieran a la gente buscar a Dios, entregarse, enamorarse de la verdad de Dios, animarles a que continuamente estuvieran buscando su palabra y bueno, pues haciendo un trabajo que es necesario en este tiempo, y no es así. Entonces todas esas trabas que se están poniendo es lo que Dios también va a venir a juzgar, y cada uno va a tener pues un juicio también acorde a la responsabilidad y al peso en cuanto a lo que ha sido el trabar el camino y la verdad de Dios para con el mundo, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que a lo mejor con su pequeño canal censure o desprestigie la palabra de Dios, como que lo haga un gran medio que tiene mucho alcance y que no quiere dar cobertura a ese tipo de cosas, o que silencia, censura, que se hable de la verdad de Dios, de la propia palabra. Hoy en día no se permite prácticamente ni mencionar a Dios, es como ofensivo, ¿no?, para el mundo. Es ofensivo, ¿no? No gusta. Entonces, pues bueno, pues todo eso va a tener una responsabilidad. Pero además nos lo dice así, que es la ira de Dios, ¿vale? La ira de Dios. Y eso nos habla de un tiempo del fin, un tiempo final. Los juicios, que ya vemos que corresponden a todos, a las 21 plagas, de las cuales las últimas, la ira de Dios, que nos lo habla así como la ira de Dios, es que nos podría haber puesto, en vez de la ira de Dios, nos podría haber puesto... yo qué sé, el gran tormento o algo así. A lo mejor la gente entonces tendría la interpretación correcta, pero si obviamos pues esas evidencias, pues entonces es cuando decimos, no, es que la ira de Dios solamente son las copas de la ira. Que no, señores, que no es así. Entonces, vamos a otra cita en este caso, y es en Salmos 21, 8, 9, y nos dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Igual que Génesis nos habló de un juicio de agua, todo Apocalipsis y gran parte de la palabra de Dios nos habla de ese juicio final de Dios, que va a estar más fundamentado o más, o sea, ejecutado más desde el elemento del fuego, ¿no? Muchos elementos que van a provocar eso, fuego, destrucción, caídas de meteoritos, los propios testigos que también van a hacer descender fuego, el propio anticristo, que en su momento, quizá a través del falso profeta, pues hagan cosas similares, como para decir, no, estos dos falsos testigos no son los verdaderos, somos nosotros, el anticristo y el falso profeta, y simular quizá lo que ellos pueden hacer poniéndose ellos, ¿no?, intentando engañar al mundo, como si los pusieran a cada uno en un lado de la pared. ¿Y a quién eliges? ¿Quién es el verdadero, no? Dios va a dar también esa opción. Bueno, la situación se va a generar con esa opción de los verdaderos testigos o pues el anticristo y el falso profeta, que con esos prodigios y señales mentirosos intentarán engañar a la gente, y desgraciadamente la palabra nos enseña que la gente va a despreciar a los verdaderos, a los dos testigos, van a celebrar incluso su muerte y van a aplaudir al otro, ¿no? Bueno, quizás sea por una cuestión de carisma, quizá a ellos, podría ser, tampoco lo aseguro, pero a lo mejor ellos, incluso la apariencia va a ser
de la época de cuando Cristo estuvo aquí, o sea, que muestren esa apariencia. A lo mejor utilizan también como esa imagen que puedan proyectar ellos, que esto lo digo así, que no sé si será así, pero en el caso de que tuvieran una imagen, pues vestidos como los antiguos profetas, con las túnicas largas, ¿no? Pues en el caso de que tengan esa imagen, a lo mejor la propia imagen es lo que este mundo banal y superficial utilice como para desprestigiar. Los que dirán, pero mira estos locos que salen, se han escapado del manicomio y se creen, ¿qué se creen estos? Que estamos en el siglo II antes de Cristo. Hablarán como así, como con ese desprecio, imagino yo, ¿eh? Si verdaderamente traen esa apariencia, va a ser utilizado eso como para desprestigiarlos, para decir, pero míralos, que están locos de la cabeza, que se creen, ¿no? Y sin embargo van a tener manifestaciones sobrenaturales, pero también utilizarán esta gente, el propio anticristo, no, lo están haciendo por los demonios, o sea, le van a dar la vuelta totalmente a la tortilla. Pero todo esto es parte de la ira. Entonces, en este Salmo 21, 8, 9 nos dice, o sea, respecto a esta cita, es una referencia clara a los juicios de Dios, determinados como la ira del Señor, y llevados a cabo principalmente por el elemento del fuego. Hay que notar que nos habla del tiempo de tu ira, ¿vale? Del tiempo, como un periodo, no como una conclusión. No se está hablando simplemente, por lo que también se dijo, que es que hay gente que dice, es que la ira incluso es solo la segunda venida, o sea, la ira viene, pero es que ahí tampoco hay ira, digamos, hay muerte y destrucción para los impíos que estén, pero es que eso que no va a ser una ira de batallamos, Jesús, batallamos, que no, o sea, que simplemente va a ser instantáneo, va a ser algo instantáneo. Entonces, digamos que la ira, el periodo de la ira, el tiempo de tu ira que nos habla, nos está hablando del tiempo, del periodo, del sufrimiento, de la angustia, no del momento final, ¿vale? Es parte también de la ira, pero es el momento final, es la conclusión, y ahí prácticamente no es que haya ira, es que la propia gloria de Cristo simplemente acaba con el mal, ¿no? Entonces, no se puede considerar eso como ira, es una ira para quienes tratan de enfrentarse a él, pero que es un instante, ¿no? Es un instante. Entonces, no haría justicia en la terminología lo que aquí nos habla del tiempo de tu ira, ¿vale? Venga, vamos a leer el Salmo Salmo 11, 5, 7, y nos dice: Jehová aprueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, esta es otra clara referencia al juicio final que será ejecutado por fuego, y los elementos físicos aquí son una mención clara a esas plagas. Incluso puede tener alusiones directas en lo profético, también enfocado a la eternidad y al lago de fuego. Como vemos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces, por contra, nos habla de que en ese tiempo los rectos mirarán su rostro, mirarán el rostro de Dios, ¿vale? Algo que solo se podría llevar a cabo con la transformación previa de nuestros cuerpos corruptibles, puesto que el humano terrenalmente no puede soportar el ver la gloria de Dios. Si nos lo dice, ningún humano ha visto a Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, es claro, porque además es que nos lo dice, sobre los malos hará llover, de hecho, se acaba de poner a llover, sobre los malos hará llover calamidades, ¿no? Fuego, azufre y viento abrasador, es parte de los juicios de Dios, ¿no? Es parte de lo que va a venir también, porque eso nos lo enseña también Apocalipsis. Entonces puede tener ese sentido, y puede tener sentido también una segunda lectura en cuanto a la eternidad. Para mí es claro que podría haber esa doble lectura, ¿no? Pero bueno, siempre en un sentido profético, y además también nos dice, Jehová prueba al justo, pero al justo también lo está probando en la encarnación, y también os lo digo que sí, ha habido épocas, bueno, históricas, y en regiones muy concretas donde ha habido una situación extrema que incluso podía dar lugar a decir el fin del mundo, esto se acaba, o estos son los juicios de Dios, podría ser, pero también es verdad que la época que se está viviendo ahora, en cierto modo, es una época complicada.
complicada. Si ignoramos esos momentos específicos en determinados lugares donde ha habido extrema violencia, guerra, a un alto nivel, pero es una de las épocas más complicadas precisamente porque nos acercamos a esa última semana, entonces las cosas tenían que estar verdaderamente mal. Bueno, pues estaba despejado, no sé por qué de repente se ha torcido el día. Venga, climatológicamente. Entonces, vamos a la siguiente cita en 2 de Tesalonicenses 1, 5, 11, y nos dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿vale? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Entonces, diferentes claves en este versículo. Por un lado nos hablan de que los cristianos están siendo atribulados en el mundo, y Dios dice que en justicia mandará un juicio para atribular a los que persiguen su verdad, a los que persiguen a aquellos que transmiten su verdad. Entonces, a pesar de que en ambos casos se emplee el término tribulación, la lectura escatológica nos demuestra que esa gran tribulación de 7 años es algo al margen de las aflicciones causadas entre humanos, ¿no? O sea, se trata de un juicio divino, y a la par que eso sucede, los hijos de Dios están recibiendo reposo. O sea, en cuanto ellos están recibiendo tribulación, los otros, no nos dice al final de la tribulación, entonces vosotros recibís reposo, nos dice cuando venga la tribulación, vosotros recibís reposo. Es algo que se manifiesta en el mismo momento, ¿no? En el mismo momento, o sea, viene tribulación y el reposo se manifiesta. Se manifiestan ambas cosas, en diferentes reinos. En el reino del príncipe de las tinieblas, y lo otro en el reino de Dios. Entonces, eso es claro, algo que en la tierra no será experimentado durante ese periodo de juicio, por lo tanto, ni siquiera puede decirse que es una protección, un guardar en la prueba, no puede ser, porque sabemos que ese guardar en la prueba es para un remanente específico de Israel. Entonces, y aquí Pablo está hablando a toda la iglesia, o sea, a la iglesia de Cristo, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Entonces, a diferencia del evento de la segunda venida, cuando Cristo viene con los ejércitos celestiales, como ya lo habíamos visto, esto me parece es Apocalipsis 19, 11 o 19, 13, puede que sea esta última parte, donde nos habla ya de los ejércitos celestiales. Capítulo 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. A diferencia precisamente del evento de la segunda venida, cuando Cristo viene con esos ejércitos celestiales, que pueden estar compuestos por la iglesia, por los ángeles, por otras potestades celestiales, ¿no? En este caso del arrebatamiento, Jesús exclusivamente viene con los santos ángeles, con los Agion, ¿vale? Y nos lo dice así: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Vale, entonces, dejamos esa concluida, vamos a la siguiente, y nos habla Primera de Tesalonicenses 1, 9, 10, y nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No vamos a recurrir nuevamente a Apocalipsis 15, Apocalipsis, la cita que hemos dicho, ¿no? Respecto a la ira de Dios, porque está muy claro, entonces nos libra de la ira venidera, y por lo tanto, como ya lo expliqué en su momento, me parece que lo expliqué con el término de la hora de la prueba. Si la hora es una hora completa, si los juicios es una semana completa, si son 7 años completos y te dicen que te libran de la hora de la prueba, necesariamente tienes que salir antes del segundo 1 de la prueba, ¿vale? Porque si te sacan a los 25 minutos de la prueba, ya no te han librado de la prueba, sino de una parte de la prueba. Y Dios nos habla aquí mismo también que nos libra de la ira venidera. Y como vemos, todo es parte de la ira, ¿no? Desde los sellos, las trompetas y las copas. Y todo queda absolutamente argumentado con el hecho de que el primer sello se abre con la iglesia en el cielo. Vale, entonces, en este Tesalonicenses 1, 9, 10, Pablo hace muchas aclaraciones en este sentido. Él era un erudito en el Antiguo Testamento, y al mencionar la ira venidera,
sabía perfectamente que se estaba refiriendo a los juicios del Señor. De ahí sus continuos intentos además por aclarar las posibles confusiones a los mismos tesalonicenses, hechos que no son al azar, pues Dios mismo pretende con ello, creando desafíos respecto al texto, que nos esforcemos en el estudio para alcanzar mayor comprensión. Dios también lo ha dejado establecido precisamente así, porque hay gente que, insisto, a lo mejor ve yo una cita y entonces, no, esto me dice gran tribulación porque leo este versículo, leo esta palabra, pero no estoy entendiendo el contexto, entonces defiendo que hay gran tribulación para todos. Pero bueno, los estudios escatológicos no se hacen así. Yo he visto estudios escatológicos, quizás no enteros, porque muchas veces cuando ya sabes, además, la postura que están, se hacen tediosos, porque yo he visto estudios de hora y media, bueno, sacando 5 versículos de contexto, pero usando 5 versículos, y en una hora y media, te quiero decir, y bueno, pues finalmente, hablando desde ellos mismos, continuamente, desde ellos mismos, o sea, no es tanto buscar tantas evidencias en la palabra, no es tanto eso, sino hablar desde ellos y convencer a su audiencia de que les están diciendo la verdad, y desgraciadamente hay gente que los cree, pero simplemente que sí, que a lo mejor los 2 vídeos se quedarán en 3 horas y pico, pero hacer un recuento, si queréis, de todas las citas que hay aquí no hay 4 citas, aquí no hay 4 citas, aquí hay, y no están todas tampoco, es que ni siquiera está todo lo que nos puede hablar del arrebatamiento o entregarnos ciertas claves, hay una gran selección, pero no está todo, y pues así se tiene que hacer una presentación escatológica, no usando 4 y hablando una hora y media con 4 cosas, que a veces tú puedes exponer algo, o sea, puedes exponer un vídeo y no necesitas hacer uso a lo mejor de tanta información, pero es que es la estrategia directamente de la gente que quiere desacreditar esto, que hace uso de poquitos versículos y ellos hablan desde sí mismos, e introduciendo además pues esa lectura errada o errónea de este evento, ¿no? Entonces, venga, pues así lo vemos. También se genera ese desafío en el texto para que nosotros nos esforcemos y estudiemos y, bueno, pues no nos conformemos con lo que la gente nos quiere vender. Yo ya lo dije en ese vídeo que hice sobre el post-tribulacionismo, la falacia post-tribulacionista. Si yo, después de todos estos años, que tampoco serán tantos, estudiando a fondo, en profundidad esto, pero 3 años y pico, yo hubiera llegado a la conclusión de que hay gran tribulación para la Iglesia, vamos, os lo puedo asegurar que en mi vídeo sería gran tribulación para la Iglesia, que no tengo yo intención de... Y de hecho también lo mismo, o sea, yo muchas veces, incluso antes de presentar los estudios, yo le pedía a Dios, Señor, si estoy en la lectura equivocada, si me estoy equivocando, si estoy transmitiendo algo falso, no me dejes hablar. Y bueno, pues no es así, sino que cuanto más uno sigue escarbando y sigue investigando, más claro queda, ¿no? Que el evento solo tiene una posible lectura. Entonces, venga, vamos a la siguiente nota, y es Salmos 12:5, y nos dice: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Entonces, Dios promete ejecutar justicia, en principio, ¿no? Dice, por la opresión de los pobres, el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. No nos dice justicia, pero cuando dice, el día que me levante de mi trono, el día que yo vaya, ese día se acaban las tonterías, ¿no?, en el mundo. Pues lo está diciendo, esto es cuando nos habla de la justicia de Dios. Y no es necesariamente de la segunda venida, porque además no lo especifica, o sea, no nos especifica, es el momento de la segunda venida. Nos está hablando como, más en el sentido, ahora me levantaré, quiere decir, ahora empiezo a ejecutar mi obra, ¿no?, mi juicio final, lo que tengo determinado. Quiere más decir eso que el hecho de, ahora me levanto, ¿vale? Quiere decir más, ahora actúo, yo actúo, a partir de ahora actúo. Entonces dice, pondré en salvo al que por ello suspira. Entonces, aparte de prometer ejecutar justicia, como en otras ocasiones, antes de enviar el juicio, pone a salvo a quien él considera o le place hacerlo. Y lo dice así, al que por él suspira, al que espera al Señor, al que lo ama, al que lo desea, al que anhela su venida, a ese lo pone en salvo. No al que a lo mejor... bueno, ya no digo al que lo rechaza, sino a lo mejor el que niega que uno que a lo mejor que esto viene, que esto está ya a la puerta, a lo mejor esa persona simplemente es que no lo siente, no siente o no reconoce las señales de los tiempos y no puede vislumbrar que estamos en el tiempo del fin, ¿no?, que estamos en los momentos previos justo antes del arrebatamiento y de que empiece el juicio de Dios. Y muchos a lo mejor sinceramente no lo sienten y no sienten la verdad de este evento y ellos presienten que van a vivir la tribulación, a lo mejor lo tienen así establecido, ¿no? No lo sé.
Bueno, vamos a la siguiente cita, Colosenses 3, 4, 6, y nos dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el orden presentado aquí es igualmente importante que en otros tantos casos. Primero Pablo nos anuncia la salvación llevada a cabo a través de Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en su gloria, en la misma gloria que Él tiene, ¿no? Obviamente una referencia al arrebatamiento. Entonces, hay una exhortación hacia la búsqueda de la santidad y finalmente nos hace entender que es el pecado, la falta del arrepentimiento y la renuncia al Creador los motivos que provocarán que finalmente se produzcan los juicios de Dios, ¿no? Los juicios del Señor. Entonces, pues es muy claro también, nuevamente el esquema, como nos habla primero de la salvación y después lo que viene, la consecuencia, la ira de Dios. Y bueno, como hay otros vídeos donde espero entrar más, ya lo dije en otro vídeo que no sé cuándo vendrá, pero aquí nos hablan en varios casos de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Como justo este versículo sí nos habla de determinados pecados, hay algo que me parece un buen motivo para meterlo aquí, aunque estemos en el vídeo del arrebatamiento, pero tenemos que ver la hipersexualización que hay hoy a través de todos los medios, como Satanás sí que intenta, a través no solo de entrar en fornicación o en adulterio, sino a través de la pornografía, a través de toda la publicidad, a través de que tú incluso estés en páginas que no son páginas eróticas, que no son páginas porno, o sea, no es eso, pero te dirigen ahí, ¿no? Entonces, hay un continuo estar incentivándonos a entrar en la... no a entrar en la sexualidad, porque en un matrimonio, pues obviamente el sexo es aprobado, sino a manejarnos, a dirigirnos, a incrustarnos en la mente el deseo sexual. Es algo continuo y en todo, hasta en la publicidad, que se pueda ver como más, más inocente o menos intencionado, pero no es así. Veréis como continuamente, que si te sacan un anuncio con una mujer, continuamente te van a estar enfocando bien a los pechos o bien al trasero, o resaltando la parte sexual, en fin, te hacen esos planos cortos, porque esos son todo imágenes que entran en tu mente y finalmente despiertan también el deseo sexual en ti, ¿no? Entonces, además aquí lo estamos viendo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, nos habla en varias ocasiones, más en las dos primeras, fornicación, impureza, incluso pasiones desordenadas, en cuanto también a los deseos sexuales, ¿no? Que si salimos fuera de la interpretación de lo que es el sexo dentro del matrimonio, pues todo eso está un poco relacionado, porque no lo sé si es en la palabra fornicación, pero me parece que es la palabra en griego, me parece, no lo aseguro, pero para fornicación, cuando nos hablan de fornicación, en muchos casos creo que nos hablan de pornoella, más o menos es así, y de ahí viene de hecho derivado pornografía, o sea, digamos, tiene sentido de que no es todo sexualidad física directa o sexo fuera del matrimonio, relaciones esporádicas, no está enfocado, está enfocado a todo, ¿no? Porque incluso el adulterio se produce, o sea, es que el adulterio finalmente es mirar a una mujer con deseos si estás casado y tú miras, aunque ames a tu mujer, pero si tú estás mirando en la televisión y todas esas imágenes te las están metiendo y finalmente despierta en ti el deseo, aunque no sea un deseo real de voy a estar con esa mujer, pero simplemente la propia mente que desee a esa mujer, pues, o a ese hombre, en el caso de las mujeres, si se hace de una manera ordenada, en cuanto a lo que Dios ha establecido respecto a nuestra sexualidad, pues eso finalmente es adulterio también y es lo que nos impulsa a caer en esas pasiones desordenadas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este tema se podría tocar en otro momento, no me quiero liar a hablar de esto, pero bueno, es importante también porque por eso, cuanto
Aunque luego también es verdad, en la red puedes encontrar cosas que también te dirijan a eso, incluso, pues, ya os lo digo, hay páginas a lo mejor donde tú puedes visualizar, pues a lo mejor algunas películas o series o lo que sea, y siempre te van a estar metiendo, bueno, pues, o imágenes explícitas de sexo, o direcciones que te lleven a otro lado, o sea, es continuo, es un sabotaje continuo y en todos los espacios prácticamente. Incluso a veces en páginas que se dedican como a transmitir información, que ya no es que te lleven a páginas sexuales explícitas, pero bueno, cosas que pueden dar lugar a que eso finalmente aparezca, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cuidado, tanto en la red y bueno, y en la propia televisión, porque en ese sentido, y sobre todo con las mujeres, pierden los escrúpulos, ¿no? Digamos que presentar o transmitir la imagen de el hombre desnudo o los órganos masculinos, resaltarlos en planos y tal, hay como más reparo, ¿no? A la mujer se le utiliza más en ese sentido. A mí personalmente me da rabia que a las mujeres se les use de esa manera, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vale. Venga, pues nada, quería tocar simplemente el tema. Entonces, hemos visto Colosenses 3, 4, 6, como nos lo dice, que esos motivos también, ¿no? El quizá no estar luchando contra eso, no estar reteniendo contra eso, o sea, peleando, generando, bueno, una resistencia, ¿no? A todas estas cosas, también implica, pues, que podamos ser hijos de desobediencia, ¿no? Pero bueno, esta cita igualmente muy clara, ¿no? Esa mención al ser manifestados en gloria. Entonces, venga, vamos a Romanos 5:9 y nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, hablándonos de Jesús. Entonces, esta es una nueva aclaración de Pablo donde nos confirma que la Iglesia de ningún modo estará en ese periodo de tribulación de 7 años, que ya vimos que se compone de la ira desde el inicio, ya que considerar que la novia debe ser purificada implica que las obras pesarían para la salvación, estando en el periodo de la gracia, ¿no? En el pacto de la gracia, la dispensación de la gracia, como lo queramos llamar. Y de hecho, si esta salvación fuera por obras, la Iglesia jamás estaría preparada para poder estar junto a Cristo. Por eso es a causa de su sangre, que es la gracia. Y es que verdaderamente es algo muy importante, porque la gente que dice eso, no, la Iglesia tiene que ser purificada, finalmente son las personas que no entienden la doctrina de la gracia, que la distorsionan y que verdaderamente pesan a las obras porque están metidos en algunas religiones y pesan a las obras como elementos de la salvación. No se dan cuenta de que no, de que ni es bíblico el sustento en cuanto a que la Iglesia tiene que pasar, ni es bíblico que haya que tener obras para poderse purificar, porque es que si es por las obras, ninguno seríamos nunca purificados, o sea, la Iglesia jamás estaría preparada. Entonces, precisamente por eso es gracia, porque Dios, aun a pesar de nosotros, nos libra de la ira venidera, ¿no? Por él seremos salvos de la ira. Bueno, pues es muy claro. Vale. Vamos a Isaías 33:2 y dice, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Entonces, en referencias a la espera y el sentir cristiano deseando el regreso de Jesús, esta misma cita, que a pesar de que fue escrita por Isaías, y pudo tener en su momento también un cumplimiento profético con la tribulación que ha vivido Israel a lo largo de su historia, también puede tener un cumplimiento profético precisamente con el tiempo de la tribulación final, donde nos habla de la salvación antes del periodo de tribulación. Así como en lo histórico tuvo su parte de cumplimiento para con Israel, así también en lo profético lo tendrá para con su pueblo elegido, porque así está establecido, de hecho, ¿no? Vale. Otra cita, Isaías 33:2. Vamos a Salmos 145, 19, 20. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Salmos 145, 19, 20. Entonces, nuevamente se nos habla de guardar. Guardar implica proteger de fuera o guardar dentro de, ¿vale? Así que supone una salvación, supone una exclusión. Es algo diferente a lo que conlleva la protección ofrecida en medio de la destrucción. Digamos que el término guardar en el contexto escatológico casi siempre implica separar de, ¿no? Aislar de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy clara también esta cita de Salmos 145, 19, 20. Además nos habla lo mismo.
oirá el clamor, es lo que está haciendo la iglesia está llamando, Cristo, ven, ven, oirá el clamor y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, no, nos excluye, o sea, nos hace un grupo exclusivo, que oye a los suyos, los guarda a los que ama y destruye a los impíos, ¿vale? Entonces, esto nuevamente es una referencia digamos, al orden cronológico de los eventos, ¿no?, proféticos. Entonces, venga, vamos al siguiente punto, Isaías 56:1, y dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Entonces, el misterio que Pablo nos reveló era un misterio que en sí mismo, ya que no sería posible identificarlo sin su explicación, ¿no? Pero tampoco es algo que no estuviera expresado en el Antiguo Testamento. Aquí mismo en Isaías, Dios nos habla de una salvación venidera y una justicia posterior, ¿vale? Respetando además el orden cronológico que respalda los eventos escatológicos determinados si lo aplicamos a los tiempos del fin. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Es muy claro. No nos habla de lo contrario, no nos dice mi justicia viene y después os voy a salvar. Está diciendo yo primero os salvo y después mi justicia se manifiesta, ¿no? Y vemos que por todo lo argumentado necesariamente es así, porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su modo de proceder. Entonces, pues no, Dios Él no tira los dados, y si sale 10, actúa de esta manera, y si sale 6, actúa de esta otra. No, ¿vale? Él actúa siempre de la misma manera, con un patrón lógico. Y bueno, pues respetando además su palabra. Es que ya no... si estuviéramos hablando de un Dios que simplemente tuviéramos que confiar en Él por nuestros pensamientos, sería otra manera. O sea, ya las interpretaciones serían tan variadas que no habría manera de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero como tenemos una palabra y ella nos entrega las claves, pues bueno, no podemos nosotros entonces entrar a decir, es que yo pienso esto, es que yo creo lo otro, es que la iglesia se tiene que purificar, es que no podemos ir sino junto a Dios porque somos todos muy impuros, que sí, que lo somos, pero que es que las cosas no están establecidas a nuestra manera, están establecidas a la manera de Dios. Entonces, venga, vamos al Salmo 91, 14 y 16. Y nos dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 14 y 16 tiene muchísimas claves en todos estos versículos. Librar y poner en alto nos trae la imagen mental de estar por y sobre los problemas. Es como estar en la copa de un árbol cuando viene una riada, ¿no? Y ves que todo pasa, que toda la corriente fluye, pero a ti no te alcanza. Pues esa es la idea que nos da. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, ¿no? Entonces, además Dios nos dice que Él estará con nosotros. Él estará con nosotros, ¿vale? Eso implica necesariamente que los hijos de Dios van a su presencia, ¿vale? Porque Dios no va a venir aquí, sino que nosotros vamos a Él, ¿vale? Y nos dice, yo estaré con Él. Pues eso implica un cambio presencial, un cambio de hecho dimensional de la gente, porque Dios no va a entrar aquí al mundo, somos nosotros los que salimos a Él, ¿no? Entonces, yo en lo personal lo interpreto como algo presencial, o sea, no simbólico, pues además insiste en la liberación y menciona la glorificación, lo cual sucede en el arrebatamiento, adquiriendo además la vida eterna, lo que supone la consumación de su salvación, ¿no? Lo que dice, le mostraré mi salvación, porque la eternidad es verdad que empieza, digamos, el periodo de la eternidad empieza una vez que concluye el milenio, pero en el momento del arrebatamiento es que la iglesia ya para siempre va a estar con Jesús. O sea, es la eternidad manifestada ya, aunque no totalmente, pero digamos, ya no hay inmortalidad, ¿no? Entonces la eternidad en cierto modo para los hijos de Dios sí empieza ahí, empieza a manifestarse ahí, ¿no? Vamos al Salmo 37, 39, 40, versículos 39 y 40, y nos dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Entonces, esto es una mención a las persecuciones que los hijos de Dios padecen, y a la propia liberación que de ellos Dios ofrece, ¿no? El hecho de utilizar por dos veces la repetición de dos expresiones
a mí personalmente me lleva a relacionarlo con la propia salvación de ese tiempo de angustia, aunque el utilizar los términos ayuda y fortaleza también puede conllevar en sí mismo, adicionalmente, la protección que también durante ese tiempo de tribulación concederá a los mártires y a los nuevos convertidos, ¿no? Es que ahí nos habla de eso, nos habla de las salvaciones de los justos de Jehová. Digamos, ahí nos estaría hablando de los hijos de Dios. Y nos dice, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. También se puede referir a la angustia que sufren aquí, pero que sería un tiempo de angustia similar a lo que Pablo decía, tribulaciones, padecimiento, aflicción, ¿vale? Jehová los ayudará y los librará durante ese tiempo de angustia, los libertará de los impíos y los salvará. En cierto modo, protección también terrenal, por cuanto en él esperaron, pero es que tiene un doble sentido, o sea, tiene un sentido en lo terrenal de la ayuda que Dios y la protección que Dios ofrece aquí, pero también tiene un sentido en lo espiritual de que en ese tiempo final, que es cuando la impiedad va a estar absolutamente exagerada, vamos, va a haber una libertad para el mal, amparado en que el propio diablo lo va a querer manifestar, y por lo tanto de ese periodo, en el tiempo de la angustia, que ahí se nos menciona que es la clave, nos ayuda y los liberta, ¿no? Vale. Otra clara referencia para mí a este evento, a pesar de que, insisto, puede tener un cumplimiento a nivel terrenal, histórico, pero tiene una lectura en lo profético. Entonces, vamos al Salmo 27.5 y nos dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 27.5. Entonces, esconder en su tabernáculo implica estar en un lugar privilegiado, fuera de esta tierra, ¿vale? Es una idea confirmada al decir, en lo reservado de su morada, ¿no? Lugares preparados por el mismo Jesús. Aquí la expresión para el juicio es el día del mal que sobrevendrá a la tierra. Y la idea de poner sobre una roca conlleva estar sobre ese juicio y no ser afectado por el mismo, ¿no? O sea, estar por encima. La misma idea que nos daba el guardar de, que vimos, la galería, todo lo que vimos, ¿no? Pues bueno, tiene todo sentido a todo esto. O sea, Salmos 27.5 es absolutamente revelador en cuanto al cumplimiento, en cuanto al arrebatamiento mismo. Es que esto no hay duda, es un versículo clarísimo. Y nos dice, Salmos 32.7, que podríamos seguir hablando, ¿no? Pero es que está claro, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, en el periodo del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, en una parte que no todos van a tener acceso, es una zona privilegiada, en lo reservado de su morada, ¿eh? No es una zona de tránsito donde muchos puedan estar, sino en lo reservado. Esto es lo reservado de los pubs, ¿no? Pues lo reservado no es para cualquiera, es para gente pues importante, pues en este caso importante para Dios. Sobre una roca me pondrá en alto, y sobre la roca también, haciendo referencia evidentemente a Cristo, pero que en lo mental, digamos, en lo que es la imagen, también nos trae esa idea de ponernos sobre una roca firme en ese día del mal. Entonces, cuando Él te pone sobre una roca, digamos que te levanta por sobre el día del mal, ¿no? Es la imagen mental que nos trae también. Bueno, vamos al Salmo 32.7. Bueno, nos queda un poquito, pero nada, son poquitas citas ya. Venga, Salmos 32.7 nos dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, nuevamente nos mencionan a Dios como el lugar de refugio. Es algo más que la sola protección en medio de la angustia. Guardar de la angustia conlleva en sí mismo no estar en ese periodo de angustia, ¿no? Los cánticos de liberación también es una referencia a lo que Apocalipsis 5 nos revela sobre los redimidos y el cántico de alabanza que dedican a Dios en agradecimiento por haberles regalado la salvación. Apocalipsis 5, así nos lo dice en el capítulo del Rey y del Cordero, a partir del versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, y así nos lo dice, ¿no? Bueno, pues rodea con cánticos de alabanza, porque frente al trono de Dios es lo que hay, una alabanza continua, ¿no? Entonces esto también nos lo dice además
tú eres mi refugio, me guardarás nuevamente, me guardarás de la angustia, no me guardarás en la angustia, ¿no? Me guardarás con cánticos de liberación me rodearás, esa adoración celestial, ¿no? Que en sí rodean a Dios, pero que Dios hace partícipe a la gente, mientras aquí en la tierra se experimenta el juicio. Vale. Venga, vamos a Sofonías 2:1-3 y dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esto es una exhortación a mantenerse en el camino de Dios. Así Dios manifiesta que en el día de la ira de Dios, un periodo de 7 años, guardará de ese tiempo a quien Él decida. Y guardar no es proteger de ese tiempo, sino colocar a esas personas fuera de la línea de tiro, ¿no? Sacarlos de aquí, sacarlos de este lugar. Es muy claro. Así lo dice además. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizá sí, quizá no. Venga, vamos a Hechos 3:19 y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos 3:19 y nos dice, vamos, esta es la cita. Entonces, en un juicio de fuego como lo será la ira de Dios, la idea que nos transmite a través de la palabra refrigerio también es la idea de conservar, de preservar, de mantener, guardar, asegurar, cuidar, proteger. Antes se ha mencionado también que nos hablaba de viento, azufre y fuego abrasador, y se ha mencionado el tema del juicio de fuego. Entonces, la mención a enviar a Cristo es otra evidencia del regreso que hará para recoger a los suyos, pese a que el mundo ignorará que fue Jesús quien provocó la desaparición de esas personas, pues no será algo manifiesto a ojos de la gente. Se ha hablado, diferentes posibilidades, han desaparecido, tenían que irse, se han desintegrado, los han raptado extraterrestres, se pueden inventar cualquier cosa, ¿no? Entonces, este hecho es la verdadera naturaleza de la expresión mal llamada rapto secreto. Será secreto más solo para los incrédulos. Realmente es así, porque... y tampoco va a ser tan secreto en ese sentido, a posteriori de que haya sucedido, porque va a haber personas, uno que a lo mejor no hayan creído y por lo que sea se han tenido que quedar, quizás no solo por no creer en el rapto o por transmitir la falsa enseñanza de que no es así, de que es falso, tal, no sé si será motivo para que Dios decida que esas personas se queden, pero no va a ser tan desconocido porque además hoy en día mucha gente que incluso no cree y que puede que sean personas que tengan que pasar la gran tribulación porque no creen en Dios, les ha llegado también. O sea, la palabra arrebatamiento a la gente le va a sonar, incluso después, en cuanto haya personas que conozcan del evento y empiece a correrse la voz, pues ha sido el arrebatamiento, la gente va a buscar en internet también, si todavía hay posibilidad, y van a encontrar un montón de información y van a ser conscientes. O sea, no va a ser tan... Digamos, si esto por ejemplo hubiera sucedido, pues bueno, en el 70, si el arrebatamiento hubiera sucedido en el 70, con un sistema de comunicación tan más limitado como habría entonces, pues bueno, no se hubiera podido expandir tanto, ¿no?, este tema, pero hoy en día, pues no es así, y hay mucho registro, y eso también yo creo que va a ayudar a la gente a encaminarse a la verdad, ¿no?, y a no creer en los engaños. Mucha gente sí lo hará, pero bueno, la posibilidad va a estar ahí de que la gente acceda a todos los archivos, ¿no?, que se hayan dejado y que se hayan generado sobre todo este evento. Bueno, vale. Romanos 2:5-11 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, preservando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces aquí Romanos nos transmite la idea
de que las cosas, una vez que suceda el arrebatamiento, también van a venir seguidas. Todo conforme a los planes y los tiempos de Dios, pero no va a haber un tiempo para pararse, reflexionar. Sí habrá tiempo de que la gente quizás se centre en lo que tienen que centrarse, pero son 7 años, o sea, finalmente son 7 años, son 7 años en el que hay que hacer un trabajo extraordinario a nivel espiritual para fortalecerse en la fe y aguantar y bueno, que Dios tenga misericordia, que si no tenemos fe Dios nos la entregue, que clamemos a Él, que nos arrepintamos de los pecados y que nos fortalezca por medio del Espíritu Santo para que las personas que estén aquí continúen y se entreguen a Dios, entreguen si es necesario su vida para que alcance la vida eterna, ¿no? Vale, entonces, no va a haber ese tiempo, pararse, meditar, va a ser una cuestión de, bueno, de ir día a día, ¿no? Día a día. Quizá haya ciertos periodos de, a lo mejor, más tranquilidad, pero yo lo dudo, ¿eh? Dudo que vaya a ser así. Yo creo que va a ser una cuestión de, pues eso, de tener que pelear cada día, cada día. Habrá gente que se tenga que esconder, habrá gente que, en fin, que las cosas van a estar muy serias como para decir, no, estamos ya en la gran tribulación. Para nada. Bueno, entonces, de manera continua, al momento en que suceda el arrebatamiento, lo determinado seguirá su curso, cual río que fluye. Pero nos lo dice así. Nos habla por varias veces de la ira, el día de la ira, y nos habla del justo juicio de Dios, y nos habla ira y enojo contra los que no obedecen la verdad, sino que se complacen con la injusticia, tribulación y angustia sobre los que hacen lo malo, y nos dice, pero, cuando eso llega, igual que antes nos hablaba de vosotros que sois atribulados recibiréis reposo, pues es lo mismo aquí, este pero, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, nos habla de que en el mismo tiempo suceden ambas cosas, ¿vale? Vale. Bueno, pues nos habla de que suceden las dos cosas al mismo tiempo, es muy claro. Entonces, vamos a Salmos 34, 5 y nos dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué musicalidad tan bonita tiene la palabra, ¿no? Entonces, en la atemporalidad del Creador dentro de su naturaleza eterna, el juicio representa un instante, y para los hijos de Dios será una experimentación similar a ese periodo, ¿no? Porque ya estarán fuera del espacio-tiempo, ya que estando fuera de la realidad tridimensional no se estará sujeto al espacio-tiempo y resultará como algo breve en la percepción de los propios santificados, ¿no? La propia Iglesia ya glorificada. Entonces, sí, igualmente, incluso para el mundo serán 7 años y bueno, pues finalmente con sus días y sus noches, pero bueno, finalmente si la gente se entrega verdaderamente a Dios, es la vida eterna, ¿no? No hay comparación, no hay comparación. Yo esto lo vi en un vídeo hace mucho, así, hacían como una presentación, hacían como una dramatización de ha sucedido el arrebatamiento, hacían lo que podían dar las noticias, hablaban también de esa posibilidad de, no, se lo han llevado los extraterrestres, o ha habido una evolución, una nueva era, ha empezado y entonces han desaparecido. También hablaban de este tipo de posibilidades que mucha gente lo comenta, porque es así, es que verdaderamente hay que pensar en las opciones que puedan vender a la gente, pero había una persona que lo planteaba y decía, para la gente que está en la tribulación, en la gran tribulación, decía, si a nosotros nos propusieran pasar una mala noche, o sea, que nos dijeran, vas a ir a la cárcel, te van a pegar, te van a azotar, te van a maltratar, incluso te van a torturar durante una noche, pero luego disfrutas de toda la vida con facilidad, con lujos, con placeres, con todas las comodidades, ¿qué elegirías? ¿Una noche por toda una vida o elegirías una noche de muchos placeres, mucho dinero, mucho gozo, mucha comodidad, una sola noche y el resto de tu vida en la cárcel? ¿Qué elegirías? ¿La opción A, que es una sola noche y el resto de la vida bien, o la opción B, que es una noche bien y el resto de la vida mal? Pues evidentemente todos elegiríamos pasar las 24 horas mal, ¿no? Pues esto lo tenemos que enfocar exactamente así, porque además nos habla de la noche. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es así, aunque sean 7 años, es una noche comparado con la eternidad. Entonces,
si el arrebatamiento ha sucedido y la gente se ha tenido que quedar aquí, ya no hay vuelta atrás, las cosas ya han sucedido, ahora solo queda mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante supone agarrarse a Dios. Y Él hará que las cosas sean perfectas en su debido tiempo. Vale. Venga, vamos a Isaías 13:3 y dice: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Entonces, Isaías nos habla del periodo de la ira y nos dice que cuando eso vaya a suceder, entonces Dios enviará a sus consagrados, ¿vale? A sus elegidos, a sus escogidos, a sus sellados, al remanente, ¿no? Para predicar, al último remanente de Israel. Y llamará ante su presencia a sus valientes, a los que no hayan temido anunciar su nombre y su palabra. Sus valientes, su iglesia, su gente, ¿no? Sus hijos. A esos los llama a su presencia. Entonces nos lo dice además así: los mando a mis consagrados y llamo a mis valientes. Llamado, el llamado, la convocación, sube acá, llamar, ¿no? Todo tiene sentido, ¿no? Vale, venga, entonces, hemos leído Isaías 33, vamos a Romanos 8, 22, 23 y nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, pues es una clara mención nuevamente a la transformación espiritual, ¿no? Donde la muerte será vencida a través del regalo de Jesús y la entrega de esas vestiduras blancas. Y nos lo dice: ellos, primicias del Espíritu, los primeros que recibieron el Espíritu Santo, también gemían. O sea, la condición no es exactamente los apóstoles de su momento a lo que es la iglesia de hoy, porque ellos tuvieron una labor especial, pero sí, la situación a nivel carnal, a nivel terrenal, a nivel de luchar, de enfrentarse a su propia carne, a sí mismos, era la misma. Entonces ellos también, como estaban guiados por el Espíritu Santo y deseaban acceder al reino, pues esperaban sobre todo precisamente esa adopción, ¿no? La redención de nuestro cuerpo. Vale, vamos a Romanos 8, 18 y 19, en este mismo capítulo, y nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, Romanos 8, 18 y 19 son versículos donde Pablo de nuevo habla de lo que hoy experimenta la Iglesia, que son las persecuciones propias del mundo. Más crueles en algunos lugares, sí, pero todo como parte de los principios de dolores, no como sellos, copas, trompetas, nada de eso. Pero nada en comparación con lo que los mismos cristianos que Dios haya decidido dejar aquí para ese tiempo experimentarán en esos últimos 7 años. Porque todos los que se van a convertir en mártires son cristianos, incluso son personas que ni saben que son cristianos a día de hoy, pero que lo serán, que ya están ahí, que ya son parte de esa otra gran multitud de la que nos habla Apocalipsis, al margen de la multitud salvada en el arrebatamiento, pero una multitud tan grande que nadie podía contar, ¿no? Que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que han entregado su vida. Entonces, hay muchos que hoy en día no son cristianos, pero que en la tribulación, en la gran tribulación, lo serán. Y verdaderos cristianos, o sea, simplemente que así estaba establecido para ellos, ¿no? Bueno, vale, pues hemos leído eso. Venga, vamos ya para la zona final y nos dice, en 1 Corintios 15, 22, 23, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la glorificación que Jesús experimentó al tercer día es la propia manifestación gloriosa que la Iglesia de Cristo disfrutará durante ese tercer día desde que Cristo fue crucificado, ¿no? Porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pues en ese tercer día estamos cercanos. Y yo hace poco además vi una presentación, porque en el año, no sé si hay como 2 calendarios del pueblo judío, y en uno de ellos estamos en el año 5777. Pero por lo visto hay un desfase de 223 años en el conteo, que muchos, mucha gente que ha estudiado, gente incluso del pueblo judío que lleva ese conteo, saben y prácticamente todos reconocen que hay un desfase ahí, que 223 años se han perdido. Pues si hacemos la cuenta, en este año que estamos en ese 120 jubileo, pues bueno, estaríamos en el año, ahora mismo, todavía no se ha cambiado de año, pero estaríamos ya en el año 6000, entrando ya, o sea,
Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, también esto, bueno, no sé si Cristo nos pone una coma, Cristo, las primicias, nos podría hablar de Cristo como la primicia, o podrían ser las primicias, los propios resucitados en el momento de la resurrección que se produjo de Cristo, que fueran esas primicias, ¿no? Que, bueno, pues que ellos ya resucitaron en sí. Esos, en teoría, ya ascendieron también al cielo y no van a ser parte del arrebatamiento porque ellos ya están ahí, ¿no? O sea, ellos ya recibieron un cuerpo de gloria. Yo así lo entiendo, que aunque también nos podría hablar como Cristo la primicia, pero es que nos habla de las primicias, entonces a lo mejor son precisamente esa primera resurrección, que es la que Cristo, como se hacía en la fiesta, de llevar los mejores frutos, ¿no? El mejor producto de la cosecha, pues Cristo hizo eso a todos los resucitados que se pasearon por Jerusalén desde el momento en el que Cristo resucitó también. A esos fue los primeros que entregó al Padre, ¿no? Como la resurrección venidera, el arrebatamiento venidero, la transformación venidera, la glorificación venidera, ¿no? Vamos a la primera de Tesalonicenses 5:23 y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos habla de parusía, venida. Entonces es una exhortación clara, ¿no?, a la Iglesia para buscar esa santidad que provoque que Cristo nos regale el poder estar junto a Él. Nos habla de cuidar espíritu, cuidar alma, cuidar cuerpo, y nos habla de irreprensible, pero claro, evidentemente eso está basado también en lo que se ha comentado antes, en luchar continuamente contra nuestros deseos, contra la fornicación, contra la impureza, contra las pasiones desordenadas, o sea, contra todo eso también, ¿no? Entonces, bueno, ya que salía esta cita, pues ha venido bien incluso mencionar lo anterior, aunque pretendo profundizar en otros vídeos. Venga, vamos a 1 de Juan 3:2 y nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, Juan nos habla de la manifestación en los hijos de Dios de un cuerpo glorificado, en referencia clara al arrebatamiento, ¿no?, a la transformación espiritual que se producirá durante ese evento, en la que los hijos de Dios recibirán ese cuerpo similar al de Cristo, adquiriendo así la santidad total y plenamente manifestada. Vale, muy claro. Pasamos a Lucas 12:37 y dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces aquí nos hablan del siervo vigilante, y hay una constante exhortación en Lucas, ¿no?, en todo lo que es el Evangelio, y nos habla acerca de lo que sucederá en la cena de las bodas del Cordero, acontecimiento que Apocalipsis nos revela que sucederá antes de la segunda venida. Por lo tanto es necesario que para ello el arrebatamiento haya sucedido previamente, ¿no? Vale, pues muy claro también. Vamos a Juan 12:26, y dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, aquí nos habla de estar donde Él está actualmente, a pesar de que lo decía aquí, este es el Evangelio de Juan, sí, pero a pesar de que lo decía en este momento, porque estos son palabras de Jesús, pero nos habla de estar donde Él está actualmente, para recibir honor por parte del Padre, ¿vale? Es un suceso este que obliga a la Iglesia a salir antes del juicio para llegar al paraíso y permanecer allí por un periodo de tiempo, ¿no?, para recibir ese honor del Padre, esa honra por parte del Padre. Vale, bueno, pues muy claro también. Vamos a Hebreos 9:27-28, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿vale? A los que le esperan. Entonces, lejos de hablarnos de una manifestación donde Cristo ejercerá su poder y autoridad en la segunda venida, aquí en este caso se nos habla de su aparición para salvar a los que le esperan, ¿vale? El arrebatamiento. Entonces el mundo no espera a Jesús, pero sí lo hace la Iglesia. Entonces esto es una evidencia clara, Hebreos 9:27-28, del propio arrebatamiento, ¿no? Lo dice así: para salvar a los que le esperan, ¿vale? Bueno, pues es claro. Entonces,
Incluso podría tener un segundo cumplimiento para cuando la segunda venida, que allí habrá gente convertida que a lo mejor no hayan tenido que morir y lo estén también esperando. Pero el sentido aquí es diferente en este caso. Entonces vamos a Daniel 12:1 y nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces Daniel nos habla del tiempo del fin, nos habla de un periodo de juicio que nunca se ha experimentado, y Dios promete salvar de ese tiempo a su pueblo, ¿no? Y están incluidos todos los que se hayan inscritos en el libro. Tal vez no sea el libro en sí de la vida, porque habrá gente que entre, ¿no? Pero quizá no sea exactamente el libro de la vida. Yo aquí en la nota lo puse como el libro de la vida, pero evidentemente los que van a estar también en el libro de la vida se van a pasar por aquí, incluso los israelíes, los judíos, los 144.000 van a estar aquí. Quizá no sea exactamente el libro de la vida en este caso, ¿no? De hecho nos dice escritos en el libro. No se sabe, ¿no? Pero bueno, sí dice: será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos. Entonces, su pueblo elegido en el tiempo del fin, tampoco es algo pasado, sino por cumplir, porque Daniel nos habla de una profecía final. Entonces, esto también hace una mención al arrebatamiento, ¿no? Esos librados del tiempo de angustia. Vale. Vamos a Isaías 61:10 y nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová. A ver, es que tengo una errata en el texto. Me falta la primera palabra de... Creo que es en gran manera me gozaré. Sí. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Es una clara referencia a las vestiduras que Cristo promete a su iglesia, y es una mención a la preparación previa para las bodas del Cordero. Es muy claro: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, ¿vale? Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Bueno, pues está claro, ¿no? También Cantar de Cantares, que nos habla a la novia, el novio, que es una referencia a Cristo, a la iglesia. Nos habla claramente, ¿no? De novia, novio, nos habla de una boda, las vestiduras de salvación. Es una clara referencia a lo que sucede también previo a las bodas del Cordero. Venga, vamos a Juan 14:1-4 y nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, esta es la cita que me inspiró a titularlo así, Moradas Celestiales, este versículo, esta nota 16. Entonces, Jesús nos habla de moradas celestiales y por lo tanto necesariamente ha de venir a por su iglesia antes de su segunda venida, para que los suyos estén donde Él ahora está, ¿no? Debido a que si el arrebatamiento fuera un mismo evento de manera conjunta a la segunda venida, los creyentes ascenderían al cielo para su encuentro con Jesús, pero bajarían instantáneamente a la tierra. Entonces, Jesús en ningún caso vuelve al paraíso. No puede acceder la iglesia a esas moradas celestiales si Cristo no se los lleva antes del periodo del juicio, ¿no? Aunque lo arrebatara, pero es que no nos habla de pisar las moradas, sino de estar ahí, de estar. Para que donde yo estoy vosotros también estéis. No nos habla de pasar. No es una gasolinera donde hagas una zona de paso, una zona... No es eso tampoco. Como el purgatorio no es una sala de café, pues tampoco las moradas celestiales. Es un lugar de estancia durante un tiempo, y luego quizás sea algo que tenga que ver con lo manifestado en la eternidad o en el milenio. Nunca se sabe, pero obviamente es en el paraíso. Obviamente la iglesia tiene que salir. Una clara evidencia. Juan 14:1-4. Entonces, Cristo en su manifestación junto a los ejércitos celestiales, todo ojo le verá, y viene a establecer su reinado milenial. Por lo tanto, para que su iglesia esté en las moradas celestiales, el Mesías ha de venir antes para poderlos llevar allí, ¿no? Pues ahí es una clara referencia, Juan 14:1-4, al arrebatamiento previo a la gran tribulación, o a la tribulación de 7 años. Y vamos a las dos últimas, y es Isaías 26:19-20. Nos dice: tus muertos vivirán,
sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Vale? Isaías 26, 19 y 20. Isaías nos habla de muertos resucitados, pero esta resurrección puede interpretarse como la que sucederá al final de la gran tribulación de los santos, los mártires. No, porque de ser así, esos resucitados no tendrían por qué esconderse en ningún lugar, ¿no? Ya que estarían junto al Creador, y no hay mayor protección que esa. De hecho, no hay referencia a estar bajo el cuidado de Dios en sí, sino ser trasladados a otro lugar para evitar ese periodo, es lo que nos dice este versículo. Y aquí se nos indica que el pueblo entra en sus moradas, que se esconda por un corto espacio de tiempo, hasta que pase esa indignación, ¿no? Haciendo una clara alusión al tiempo de la gran tribulación, donde la verdad de Dios, sus valores eternos y sus principios serán blasfemados como en ninguna otra época de la historia. Ya no va a ser la dureza simplemente de los juicios de Dios, de la persecución, va a ser un tormento, o sea, para la gente de fe, tener que estar viviendo toda esa depravación, toda esa blasfemia. Eso va a ser quizá incluso lo más duro. Para los nuevos convertidos va a ser lo más duro de llevar incluso. Va a ser más duro que el no comer, el escuchar esas blasfemias. Cuando hay una conversión verdadera, a la gente le va a doler. Les va a doler el alma en ese sentido. Va a ser duro, mucho más duro por ese caso. Entonces, bueno, hay mucha gente que es eso, que dice, no, es que todos tenemos que pasar. La gente ni siquiera imagina lo que hay ahí. Y nadie lo imaginamos. Pero es que va a ser algo, bueno, pues eso, indescriptible, ¿no? Entonces, añadimos hasta el final del apartado de este Isaías 26, 19, 20 para leer finalmente lo que sería el contexto total, para que no quede duda del contexto, y aquí este capítulo es un cántico de confianza en la protección de Jehová. Entonces, a partir del versículo 20 seguimos el 21 y dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Bueno, pues está claro, ¿no? Está claro que, vale, decía 2, pero no, esta era la última nota. Entonces de nuevo Dios establece un esquema claro de cómo están los sucesos determinados. Primero, salvación para los suyos, y segundo, el juicio para los enemigos. Muy claro, ¿vale? Muy claro, las evidencias absolutamente innegables, indesmentibles, todo lo que compone esta nota número 16. Entonces, vamos a entrar a... no sé cuánto tiempo llevamos, a ver, voy a mirar un momento. Vale, bueno, llevo casi 1 hora 43, 44, entonces vamos a hacer esto ya muy breve, muy brevemente. Son simplemente una serie de datos. Entonces, en este vídeo, como es el vídeo del arrebatamiento, como se ha tocado el tema de Tequiagedolar, la final trompeta, y como ya lo he compartido en redes sociales, en los blogs también, os quiero dejar 3 vídeos, 3 presentaciones de Robert Breaker, en el que vamos a hablar ahora, porque yo me copié aquí, bueno, no sé si se verán en la cámara, no sé si se verán ahí si se registrará, porque está hecho en algunos colores y tal, pero bueno, me copié así unos esquemas de 3 presentaciones que quiero que veáis, porque hay unos datos muy interesantes, son datos que son dignos de tener en cuenta, y yo os voy a dejar la liga de los 3 vídeos. Uno se llama, aunque me parece que la publicación, o sea, digamos, el orden de grabación fue ABC, ¿no? Lo ponemos así, el orden de publicación por parte de él, yo los comparto como BAC, porque aunque se pueden ver indistintamente, pero yo creo que si se sigue además ese orden, en el primero nos hablan, según el orden que yo los comparto, el calendario de Dios y los judíos, nos da una visión panorámica, un poquito de esta misma señal, esta misma estrella que se empezó a ver a partir de el 23 de septiembre del 2015, esta misma estrella cómo ha salido en los años con el nacimiento de Abraham, y cómo también se vio por periodos de 2000 años en la época de Adán y Eva, ¿no? Y cómo ahora aparece por 4ª vez en la historia 2, 4, 6, ¿vale? O sea, sí, 2000 años antes de Cristo, 2000 años después de Cristo, en los años de Cristo, 2000 antes de Cristo, 4000, ¿no? Así ha aparecido. Entonces ha aparecido en esas 4 veces, y verdaderamente hay unos datos muy, muy, muy interesantes
que yo recomiendo que veáis en estas presentaciones para que os complementen todo. Yo entiendo que a lo mejor hay gente que, si ve estos vídeos, que ya conoce a lo mejor mis redes sociales o los blogs, ya ha visto algo, a lo mejor ya los ha visto, pero personas que no lo hayan hecho, os recomiendo por la información que se da, porque aparte, o sea, nos hablan de, en este primer vídeo, el calendario de Dios y los judíos, también nos habla sobre los periodos de los jubileos, los 50 años, nos habla de cómo a partir de 1897, a partir de la conferencia sionista, en los periodos de 50 años del jubileo coincide con diferentes acontecimientos, ¿no? En el 1917 Inglaterra captura Jerusalén, en el 47 y 48 la ONU votó y comenzó Israel, en el 67 la guerra de Israel reconquista la guerra, donde Israel reconquista el territorio, en fin, y ahora vendría el 2017 y todo nos lo relaciona en cuanto a los jubileos. Entonces es una información que os recomiendo porque también nos habla de respecto a las fiestas y el cumplimiento de Jesús en este primer vídeo del calendario de Dios y los judíos. Y también nos habla de una... Bueno, había un rabino, me parece que era que vivió entre el año 1140 y 1219, que 800 años antes había pronosticado que había un periodo de 10 jubileos a partir de 1517. Entonces, si a ese 1517, o sea, habría un periodo de 10 jubileos hasta que de nuevo Dios volviera a comenzar a trabajar con Israel. Y esto lo hizo porque él analizó la escritura y comprendió cómo es el calendario de Dios, ¿no? El caso es que a partir de 1517 él habló de 10 jubileos, hasta que Dios empezara a trabajar con Israel. Entonces los 8 primeros jubileos son 400 años, que si lo sumamos a 1517 nos lleva a 1917, que es cuando Inglaterra captura Jerusalén, y si vamos a un jubileo más, que sería el noveno, nos llevaría a 1967, que fue la guerra de Israel cuando reconquista su territorio, y el 10º jubileo vendría en el año 2017. Entonces, si este rabino Judá ben Samuel, creo que le había dicho el nombre, si este rabino interpretó bien los tiempos y el calendario de Dios, y de hecho sí acertó, porque él a partir de su época estableció el cumplimiento de los jubileos, o los calculó simplemente, pero determinó las cosas que iban a suceder. Y es porque encontró el cumplimiento dentro de la profecía y pudo establecer los tiempos. Entonces, este primer vídeo de verdad enseña una información bastante interesante y yo creo que es para ser considerada. Entonces, esto es lo que luego quiero entrar, lo último ya que vamos a ver de Apocalipsis 12, y es respecto a esta señal del 23 de septiembre de 2017. Entonces, bueno, yo en algún momento ya lo hablé así por encima también, pero no tenía nada de información, entonces lo dije mal. Pero bueno, básicamente la señal que se produce en el cielo, que es algo, bueno, pues único, que no se ha dado en los simuladores, en el simulador Stellarium, metiendo esa posición, esas coordenadas, no hay repetición de esta imagen visual que nos habla la palabra, ¿no? Entonces es la propia imagen de Virgo, con el Sol en la espalda, con el planeta Júpiter que ha estado durante 9 meses en el vientre, Leo a la cabeza con sus 9 estrellas y la conjunción de Venus, Marte y Mercurio, completando lo que sería la corona de 12 estrellas, ¿no? Entonces, hay algo curioso porque, y esto al final es información que he ido recopilando de un sitio de otro, pero Júpiter entró en Virgo el 20 de noviembre del 2016. Ahí es cuando entró en el vientre. Entonces, del 20 de noviembre del 2016 al 9 de septiembre, que es cuando empieza a salir del vientre, cuando, digamos, cruza la línea visual imaginaria que une la propia constelación, ahí en ese sentido han pasado 294 días, que finalmente son 42 semanas, que es lo que es el rango normal que hay del tiempo de gestación de un bebé. 42 semanas, 9 meses, vale. Lo que pasa es que cuando verdaderamente acaba, o sea, ahí es el momento de la línea de cruce, igual que el 20 de noviembre es el momento en el que empezaba a entrar, que cruzaba esa línea imaginaria, el 9 de septiembre es cuando cruza la línea imaginaria nuevamente de salida. Pero si del 20 de noviembre, de la fecha de entrada, trasladamos al 23 de septiembre, es cuando también la propia formación del Sol, la Luna, todo cuadra ahí junto con la conjunción de esos 3 planetas que se consideran estrellas errantes. Si lo llevamos al 23 de septiembre, en realidad
ya no son 294 días desde la fecha inicial, sino que nos vamos a un conteo de 308 días, que son exactamente 44 semanas, y digamos que, contando el tiempo de ovulación, es el tope del máximo del embarazo, ¿no? Pero que haya un sentido absolutamente bueno, ligado a los patrones naturales, nos demuestra que aquí hay algo grande. No se puede decir qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, porque la señal, el día, de hecho ya vemos, el 23 de septiembre como que se da esa formación, pero cuando empieza a salir del vientre es el 9 de septiembre, o sea, yo presento de hecho todas estas fechas para que no se vea que se quiere dar como más bombo y platillo al 23 de septiembre, que no. Pero bueno, puede tener un cierto sentido, porque además el 21 de septiembre, o sea, digamos 3 días antes, bueno, 21, 22, 23 de septiembre es la imagen, pero el 21 es la fiesta de las trompetas, y la luna ese día tendrá un 2,8% de luminosidad. Entonces, yo no digo nada, yo no aseguro nada, ni desde luego estas fechas es para poner fechas o eventos a algo concreto, no. Pero bueno, un vídeo que lo mismo, os recomiendo muchísimo, de Robert Breaker, que lo veáis. Aquí hay otros datos respecto al día, a esto de la gestación y tal, que esto está recopilado de otros sitios, no es todo de ahí, son anotaciones que me he ido haciendo yo, pero bueno, que si investigáis sobre todo esto vais a encontrar muchas cosas. Entonces, por último, hemos hablado, este segundo vídeo sería el 23 de septiembre de 2017, y este tercero, que es la obra Tribuna de Dios y las señales de Apocalipsis 12 y 15. Este es muy interesante también porque retoma de nuevo la idea de Revelación 12, la señal del 23 de septiembre en el cielo, de la constelación de Betula, Sol, Júpiter, la Luna, Leo, Marte, Venus y Mercurio, pero aquí nos lo enfoca también respecto a que Dios Padre trabajó en su momento a partir del nacimiento de Abraham, y aparte se produjo un milagro porque Abraham ya tenía 90 años, Sara ya era también anciana, ya no podía, vamos, ya no estaba en la menopausia, ¿no? No podía naturalmente tener hijos, y lo tuvo, se produjo un milagro con la aparición también de esa estrella en el nacimiento de Abraham. Entonces, la segunda vez que apareció, bueno, hablando desde el momento de la creación del pueblo judío, teniendo en cuenta que también apareció en la época de Adán y Eva, pero si nos retomamos a este enfoque de este vídeo de 3, la obra Tribuna, en el sentido de cómo Dios actúa, en esa primera aparición de esa estrella con Abraham, Dios actuaba a través del Padre mismo, ¿no? Dios Padre se manifestaba. Luego, en la estrella de Belén que apareció con el nacimiento de Cristo, que también vino por un milagro del nacimiento virginal de Cristo, aquí Dios se estuvo manifestando para el pueblo judío a través del Hijo, ¿no? Entonces, por lógica y por el cumplimiento que todo tiene que llevar, y porque la palabra además nos lo dice así, que en aquellos días derramaré en mi espíritu, en los posteriores días, finalmente sí es el tiempo del final de la gran tribulación, aunque eso también es utilizado para distorsionar el hecho de los dones, la profecía de hoy en día y tal. Pero bueno, ese derramamiento del Espíritu es más para la casa de Israel en los días finales. Entonces, en esa tercera aparición de la estrella que apareció entre el 23 de septiembre del 2015 y el 2017, que es la estrella de Belén, que esto lo han reportado muchísimos medios, ahí es cuando se supone debería empezar a trabajar también el Dios, pero a través del Espíritu Santo, ¿no? Para completar esa obra triuna. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí se produce también un milagro donde Israel mismo empieza a ser usado por Dios, pero para eso la Iglesia antes necesariamente debe de salir, ¿no? Entonces, aquí nos habla también de la señal de Apocalipsis 12, y cuenta como una persona, metiendo en el simulador, hizo un conteo de 2520 días con el calendario de los 360 días, para ver si a partir de esta señal, los tiempos proféticos que también nos entrega Daniel y bueno, otros libros proféticos, le llevaron a mirar cómo las estrellas estaban en el cielo. Y entonces lo comparo con la señal de Apocalipsis 15, donde nos habla de que 7 ángeles, también se ha tocado en este vídeo, tenían las 7 copas de las 7 plagas postreras, ¿no? Entonces está la constelación también de las Pléyades, que son 7 estrellas y que verdaderamente tienen como una forma de copa. Y pasados esos días, las copas es como que se giran, como si verdaderamente pudieran derramar, que podrían tener
un sentido simbólico también en el cielo, porque Dios dibuja en el cielo todas estas señales, ¿no? Bueno, pero respecto a Apocalipsis 12, yo hay unas cosas que quiero aclarar simplemente porque yo lo que quiero es que veáis esta información, que sigáis buscando cosas, que si encontráis algún material que sea interesante, a mí sobre esto me gustaría seguir investigando, pero en Apocalipsis 12.1, que es, vamos, es el capítulo donde nos habla de todo esto, de esta señal en el cielo, que lo toco precisamente porque hay un contexto, o sea, hay parte del contexto donde tiene que ver con el vídeo que estamos haciendo. Entonces nos dice, Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, realmente, la palabra verdaderamente sí está haciendo una mención a una señal, porque nos habla de la palabra Simeon, ¿vale? Que quiere decir milagro, señal, signo, punto, indicación especial, ceremonial o sobrenatural. Entonces, Simeon también deriva de semaí, ¿no? Que quiere decir indicar, señal, dar a entender, informar o declarar. En una parte de la palabra de Dios nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y una noche declara otra noche sabiduría, ¿no? Pues, de cierto modo, Dios ha podido escribir precisamente en las estrellas eso. Entonces, o sea, que verdaderamente esta es una de las señales de los cielos que nos indican que estamos en los tiempos del fin. Pero, y como esto precisamente lo quiero presentar, ya para concluir, porque es algo que en su momento hablé y no me había quedado claro hasta que he ido también al texto original. Entonces, Apocalipsis 12, vamos a leer, ya hemos leído, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto quizá podría ser la aparición, la visión del planeta 7X, porque también nos habla de Simeon, de señal. Podría ser una señal diferente a lo astronómico, aunque también hay un vídeo que quizá os deje, donde es probable que incluso Apocalipsis 12 y 13 esté absolutamente escrito en las estrellas, ¿no? O sea, que nos hable de una gran visión verdaderamente, que pueda tener, yo ya lo he dicho, este capítulo me da la sensación de que es que tiene tantísima información, de que tiene información astronómica en cuanto a las constelaciones, que puede tener información astronómica en cuanto a planetas errantes o estrellas errantes que puedan formar parte de la interpretación, como Júpiter en el vientre de Virgo, como el propio planeta X que hiciera mención al dragón, que tenga una interpretación en parte simbólica para con Cristo, la interpretación con la Iglesia, la interpretación con Israel, o sea que creo que tiene muchísimas cosas, y aquí en este caso vamos a ver algunas de ellas, poquito, pero bueno. Entonces, quiero empezar en la parte B del versículo 4, dice, bueno, venga, leemos el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. A partir del apartado 4b es donde vamos a empezar el análisis, y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Seguimos el 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces hay una clave muy importante, y es algo que viene bien además por varios motivos presentarlo aquí. Uno, porque es una idea similar a lo que se habla en 2 de Tesalonicenses 2, donde los puse así, como que la presentación de ese capítulo es como si fuera una carta. Entonces nos menciona primero inicialmente el arrebatamiento, como si fuera el saludo de la carta, luego nos da el cuerpo de la carta, ¿no? Que es todo el desarrollo en cuanto al juicio, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado y la segunda venida. Pues aquí hay una idea similar, porque en el apartado 4b dice, y el dragón se paró frente a la mujer que está para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, a pesar de que nos hablen aquí en varias ocasiones, también luego en el versículo 5 nos habla de un hijo, no siempre nos habla de lo mismo, porque aquí, cuando nos dice, estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, aquí nos habla de tecnón, ¿vale? Tecnón, y quiere decir hijo como producido, es como una descendencia. En cierto modo, esto tendría que ver con la Iglesia, ¿vale? Con esa adopción espiritual que Cristo ha provocado en nosotros para con el Padre. Y vamos a ver la diferencia. Y luego hay una evidencia absoluta
en este mismo autor, en una de las epístolas, en Juan, de que esto verdaderamente está como fragmentado también. Porque luego en el versículo 5, en el apartado A, dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, el primer hijo varón de este versículo 5 del apartado A: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá, pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Ahí está hablando de Cristo. Ahí sí está hablando de Cristo. Porque en ese apartado A diferencia de lo que nos decían en el 4b de tecnón, para referirse a hijo, aquí en el 5a nos está hablando de ión, ¿vale? Ión, que quiere decir hijo terrenal, digamos, hijo legítimo, ¿no? Es el hijo de Dios, el hijo verdadero de Dios. Nosotros somos como adoptados a través de él, pero aquí, a diferencia de tecnón, que nos habla del hijo que está para dar a luz y que lo va a devorar, el dragón, aquí nos habla en el 5a de Cristo mismo, porque nos habla de ión, ¿vale? Del hijo terrenal. Sin embargo, en el apartado B dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí nos habla nuevamente de la iglesia, nos vuelve a hablar nuevamente de tecnón, nos habla de ese hijo como producido, de esa descendencia, la adopción espiritual. Entonces, apartado 4b nos habla de la iglesia, apartado 5a nos habla de Cristo, y apartado 5b nos habla nuevamente de la iglesia. Entonces, hay tres hijos ahí mencionados, pero no es, el primero y el tercero es el mismo, pero el segundo es Jesús. De hecho, por eso tiene sentido, porque hay gente que dice: es que este hijo no puede ser, incluso el propio Robert Breaker en estas presentaciones, dice: es que Cristo no puede ser, porque Cristo es verdad que Él ascendió al cielo y no puede ser arrebatado, pero es que aquí nos hablan de un arrebatamiento. Entonces, nos están hablando de la misma iglesia arrebatada, que tenga relación con esta señal, que además va a coincidir con la fiesta de las trompetas. Yo no digo nada, pero que nos hablan de arrebatamiento está claro, porque además nos habla de... Bueno, lo vamos a ver luego, pero está claro, o sea, ya os digo, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, tecnón. Ahí nos habla de la iglesia, hijo producido. Y ella dio a luz un hijo varón, versículo 5, que pastoreará, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ese es Cristo, ahí es que nos está hablando, que Él es quien va a regir a todas las naciones. Pero luego nos vuelve a hablar, y nos habla del hijo terrenal de la nación de Israel, pero luego vuelve a hablarnos, ¿vale?, en el 5b, del hijo espiritual, que somos la iglesia. Dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿vale? Entonces, nos está hablando de dos cosas diferentes, como que nos lo fragmenta. Primero nos habla de la iglesia, luego nos habla de Cristo, pero luego vuelve a hablar del hijo de la mujer. Pero del hijo de la mujer, que en este caso es el cumplimiento profético, porque Cristo ya pastorea, no lo está ejerciendo aún técnicamente sobre la tierra, pero digamos que es el que pastoreará, ¿no? Nos lo habla así. Que regirá en futuro, nos lo da así. Entonces hay una diferencia, verdaderamente no nos hablan del mismo hijo, nos hablan de Cristo, nos hablan de la iglesia, de Cristo y de la iglesia, ¿vale? Ese es el esquema de 4b, 5a, 5b, ¿vale? Y esto lo tenemos muy claro, porque tecnón, que nos habla de ese hijo, de esa adopción, de ese hijo como producido, como si no fuera hijo terrenal, carnal, legítimo, nos habla, primera de Juan, utilizándonos en muchísimas ocasiones la palabra tecnia, que es absolutamente derivada de tecnón, para referirse al hijo de la iglesia, ¿no? A los hijos de la iglesia. Y cuando nos utiliza tecnia, nos habla siempre de hijitos, de los niños pequeños, así habla de nosotros, y eso nos lo dice en primera de Juan 2.1, primera de Juan 2.28, primera de Juan 3.7, primera de Juan 3.10, primera de Juan 3.18, primera de Juan 4.4, primera de Juan 5.21. En todos esos casos nos habla de tecnia, ¿vale?, para referirse a hijitos o los niños pequeños, para hablarnos a la gente de la iglesia. Sin embargo, en esta primera de Juan nos habla, en primera de Juan 1.3, primera de Juan 1.7, primera de Juan 2.22, primera de Juan 2.23, primera de Juan 3.8, primera de Juan 3.23, primera de Juan 4.9, primera de Juan 4.10, primera de Juan 4.14, primera de Juan 4.15, primera de Juan 5.5, primera de Juan 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 y primera de Juan 5.20, en ese caso nos hablan de ión nuevamente, ¿vale? Ión para referirse al Hijo, a Cristo, al propio Hijo. Entonces, tanto Apocalipsis 12 nos diferencia ión como Cristo,
tecnón como la iglesia, ¿vale? Y Primera de Juan nos da esa diferencia absoluta. De hecho, en Primera de Juan 3.1, Primera de Juan 3.2 y Primera de Juan 5.2 nos usa también la palabra tecná, ¿vale? Entonces, en Apocalipsis 12.10 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, en este caso, ahí ya nos ha hablado de ese arrebatamiento, que ya ha sido, porque nos lo dice, tecnón, los tecnón, la iglesia, ha sido ya arrebatada. Y entonces ahí nos dice, después en el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, pero la palabra es egeneto, ¿vale? Egeneto, que quiere decir ha llegado a ser en el cielo, ha llegado a ser en el cielo, literalmente ha llegado a ser, se ha hecho, se ha consumado. Eso es lo que están diciendo, o sea, como que el arrebatamiento ahí ya se ha producido. Y entonces, la salvación misma nos lo dice a través de la palabra sotiría, que quiere decir salvación, que quiere decir rescate o seguridad, que quiere decir salud, salvar, libertad, dar, liberación. Nos trae la misma revelación la palabra en cuanto a que es el propio arrebatamiento. Entonces, si pasamos a Apocalipsis, o sea, si lo tomamos, porque nos dice Apocalipsis 12, 5b, el primer apartado, el segundo apartado donde nos hablaba ya de la iglesia, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La palabra que nos utiliza, fue arrebatado, es hirpasti, ¿vale? Que deriva de harpazo precisamente, y que es apoderarse de un ser, arrebatar, ¿vale? Hirpasti, su hijo fue hirpasti, ¿vale? De que no fue hirpasti. No mezclo ahí el español y el griego, pero es así, o sea, verdaderamente lo que nos dice es eso. El hijo, ese hijo, refiriéndose a la iglesia, no a Cristo, fue arrebatado. Cristo nos ha hablado en la primera parte del versículo 5, pero en ese apartado B, que nos habla del arrebatamiento, nos habla de la iglesia. Entonces, vale, pues esto es lo que quería un poquito así por encima de decir, porque para mí, lo mismo, Apocalipsis 12, veía muchas cosas, muchas menciones, y ahora entiendo un poquito más que también hay una división, o sea, que nos hablan de un hijo, que nos habla de la iglesia, que nos habla de Cristo, ¿sabes? O sea, nos están hablando, y tenemos que ir al texto original y luego encontrar todas estas referencias en otros textos del propio Juan para entender que nos hablan por un lado de la iglesia y por otro de Cristo. Entonces, respecto a esta formación estelar, hay una particularidad, y es que una vez al año el Sol sí viste a Virgo, la Betulá en hebreo, la Virgen, y cada 12 años Júpiter pasa a través de Virgo, pero solo cada 83 años hace un movimiento retrógrado en el vientre de Virgo. Entonces es una situación aún todavía más especial. Y no solo eso, sino que me parece que, dejadme un segundito, lo voy a mirar, pero me parece que esta señal, o sea, esta misma repetición no se volvería a dar hasta el 2100 aproximadamente, lo quiero decir exactamente, vamos a ver. Empecé a escribir y al final lo dejé, bueno, lo leemos. Entonces, así saliendo Júpiter de Virgo entre noviembre y diciembre del 2017, bueno, aquí hablando de noviembre y diciembre, pero sale antes, a lo mejor el recorrido finalmente es más allá incluso del 23 de septiembre, no lo sé, habrá que mirarlo. Entonces, no va a volver Júpiter a pasar por Virgo hasta el 2029 y el 2030, pero hasta el 2100 haciendo movimientos retrógrados en Virgo. Entonces, hay algo particular, y es que precisamente es eso, si nosotros atendemos a los tiempos, lo que se inició en la presentación del bosquejo, hablando del tema de la higuera, el renacer de los árboles, pues bueno, tenemos que tener claro que incluso que esta señal, o no esta señal concreta, porque parece que 7000 años después, calculados en el tiempo, ni siquiera se vuelve a repetir esta, sobre la que os invito a que os sigáis informando, pero bueno, pues que en los propios tiempos, si tuviéramos que recurrir al año 2100, estaría muy lejos ya de estar dentro de los tiempos proféticos que Dios anunció de esta generación que viera el restablecimiento de Israel, ¿no? Por lo tanto, esto nos está indicando que es un anuncio de que algo verdaderamente va a ocurrir. Pues bueno, evidentemente puede ser, yo no lo descarto.
para nada. Hay otra cosa importante, el 23 de septiembre acaban esos 9 meses de gestación con las 44 semanas y se recuenta desde el 20 de noviembre, pero son justo 23 de septiembre, 9 meses antes del 23 de diciembre de 2016, cuando la ONU consideró ilegales los asentamientos israelíes, la zona del Muro de los Lamentos, en fin, o sea que hay 9 meses desde que Israel ha dejado de ser como 100% legítima hasta este periodo. Esto también finalmente lo decía Robert Reed, que yo no me di cuenta, incluso se lo escribí a él, le dije, mira, y esto podría ser tal, y resulta que sí lo había dicho en uno de los vídeos, no me acordaba yo, pero a lo mejor esos 9 meses justos de angustia, de parto, es el tiempo desde que Israel deja de ser reconocido hasta que Dios vuelve a tomar actividad con ellos. No lo sé, yo todas estas cosas ya os digo, sobre todo esta última parte, quiero que la gente, si no han visto información en otros lados, si no han visto cosas que yo he publicado en blogs, en otros vídeos, que vean la información de estos terceros y bueno, pues que cada uno piense, medite sobre estas cosas y no el hecho de que, porque es que, insisto, esto no es una fecha, aunque yo he hablado eso, de que Agedolá, de que podría ser, he hablado de una hipótesis en cuanto a cuándo podría ser el cumplimiento, pero no necesariamente que tenga que ser este año, pero es que esto precisamente no es para decir, ni para poner fechas, como así fue con las lunas de sangre, que yo ya lo dije, a lo mejor la luna de sangre es las señales en el cielo que nos anuncian de que el tiempo de gracia se acaba, no de que acaba el tiempo de gracia con una luna de sangre, sino que no, estas señales no necesariamente funcionan como un calendario cerrado de aparece esto, porque además ya os digo, igual que mucha gente habla 23 de septiembre, Júpiter empieza a salir a partir del 9 de septiembre y la fiesta de las trompetas es el 21, en fin, que podría ser las cosas, pero que no hay que ponerse ni marcarse una fecha ni nada, simplemente lo que hay que ser es conscientes de lo que estamos y buscar a Dios con sinceridad, con nuestro corazón y ya está, o sea, y sobre todo ni presionarnos ni pensar que estas cosas es lo que nos tiene que hacer, buscarlo con más intensidad, ¿no? Bueno, yo este vídeo del arrebatamiento a ese nivel lo considero muy completo, perdonad, quizá ha sido un poco caótico la última parte, pero quería así hablar un poquito de todo lo que se habla resumido en estos vídeos, así que os animo a que lo veáis, a que veáis además otras muchas publicaciones de este siervo. Es una persona muy, muy agradable de analizar todo su trabajo, habla la verdad, ya lo recomendé en el vídeo de discípulos deficientes, así que nada, pues nada chicos, veremos un nuevo bosquejo tal vez ya, pero este vídeo me apetecía hacerlo, quería hacer un nuevo trabajo sobre el arrebatamiento, quería aprovechar estas 16 notas para presentarlas en un vídeo ya que lo tenía hecho, así que nada, espero que si hasta ahora habéis aceptado falsa doctrina, falsa interpretación doctrinal y queréis revisar esto, no es que lo tengáis que aceptar, revisadlo con vuestra Biblia y bueno, pues a partir de entonces comunicad la verdad del mensaje, que es muy claro, ¿no? Así que nada chicos, cuidaros mucho y que Dios os bendiga. Chao.